¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión conversaré con Gisela Pérez de Hacha y con Luis Fernando García. Ambos son abogados, expertos en derechos digitales y privacidad en la red, y vamos a hablar sobre la agenda oculta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estos temas de derechos digitales, propiedad intelectual y muchos otros más. Así que no te vayas, acompáñanos durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, ya empezamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche está en el estudio Gisela Pérez de Hacha. Ella es abogada y activista, especializada en derecho de Internet, libertad de expresión y género. También es colaboradora del sitio Horizontal y actualmente se encarga de los temas de políticas públicas para América Latina en la organización Derechos Digitales. También ha colaborado para Vice, Sin embargo, y la revista Nexos. Gisela, bienvenida nuevamente a Foro Global. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Genaro? Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Al contrario. También está con nosotros Luis Fernando García, @Tumbolian en las redes sociales, como todo el mundo lo conoce. Él es director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Es egresado de la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Propiedad Intelectual por la Universidad de Lund en Suecia. Y fue Google Policy Fellow de la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina. Luis Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes porque le hemos dado mucho seguimiento aquí en Foro Global a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero como ustedes sabrán, pues los temas que dominan la agenda de políticas públicas, ¿no? Que cómo va a quedar el tema, por ejemplo, de los autos, que si inmigración, que si seguridad y demás. Pero hay otra agenda que es la que ustedes tienen en el radar muy fuerte, porque además forman parte de una coalición de organizaciones de los 3 países, de Canadá, de Estados Unidos y de México, que están empezando a ver estos otros temas, ¿no? Los temas de derechos digitales, por ejemplo. Pero antes de eso, Gisela, tú traes muy bien el radar de cómo está, digamos, el ambiente político en torno a esto, porque por un lado parece que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Trump ha dicho que es el peor tratado, y que en México algunos organismos de izquierda también no les gusta y que no lo querían, pero también en Estados Unidos la derecha a la que pertenece Donald Trump, que dice que hay que acabar con este tratado, ¿no? Entonces de repente parece que ni la izquierda ni la derecha se ponen de acuerdo más que en una cosa, que es o en reemplazar o en deshacerte del TELCAN. ¿Cómo lo estás viendo tú? De hecho, sí, qué interesante que menciones eso. Hace más o menos como un mes y medio tuvimos una reunión que se llamó Trinacional, que era de sociedad civil de los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Fue súper interesante porque ahí básicamente llegamos a, yo diría, unas 4 conclusiones mínimas sobre esta renegociación del TLC. La primera pregunta era justo esa: ¿cómo le vamos a hacer para desde las izquierdas oponernos a ciertas provisiones dentro de la renegociación del TLC sin apoyar el argumento político de las derechas? Es decir, sin terminar dándoles a ellos toda la cancha y perdiendo nosotros, porque además, obviamente, detrás de esta renegociación hay un lobbying tremendo por parte de corporaciones y multinacionales, muchísimo dinero también inyectado, que nosotros pues no vamos a poder hacer ni ese nivel de lobbying ni tener esa cantidad de dinero. Y la segunda cosa, que también se aterriza mucho con el tema de derechos digitales, dejo las otras 2 para un momento posterior, tiene que ver con este discurso del modernizar el TELCAN o modernizar el TLC, ¿no? Ya lo dijo Trump, hay que modernizarlo. Aquí en México parece que los medios tradicionales traen pauta, y lo digo porque qué casualidad, cuando todos empiezan a salir con nado sincronizado diciendo exactamente la misma cosa, pues a mí ya me empieza a generar un poco de malestar, por decirlo de alguna manera, decimos que peores cosas. Y es, ¿qué significa modernizar el TELCAN? En definitiva, significa meter cosas que tienen que ver con tecnología y meterlas mal, meterlas en un sentido que apoya a estas compañías multinacionales en detrimento de derechos humanos. Entonces, creo que esas 2 cosas, hablando en términos políticos, es muy importante tenerlas en el radar en una primera instancia. En una primera instancia. Y además, Luis Fernando, ustedes siguieron también tú, el tema de la negociación del TPP, del cual Estados Unidos se salió, y una de las quejas que varias organizaciones ponían sobre la mesa en ese momento era la ausencia de transparencia en torno a las negociaciones, ¿no? El hecho de que se reunían los representantes de los gobiernos, no metían a organizaciones y nadie sabía que se estaba negociando. ¿Están viendo lo mismo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Bueno, creo que los negociadores se han vuelto un poquito más listos, ¿no? Sensibles, digamos. Podemos llamarlos sensibles, yo creo que más listos en el sentido de han generado varios mecanismos de participación, de consulta, pero que creo que hay un temor fundado desde la sociedad civil de los 3 países de que son pues mecanismos de simulación, ¿no? De simplemente requisitos que están tratando de cumplir para poder decir, bueno, se consultó,
pero en realidad, ¿qué tanto la sociedad civil y la sociedad en general tiene la oportunidad de conocer qué se está negociando, de incidir? Es limitada, ¿no? Y creo que eso es uno de los aspectos que es, digamos, fundamentalmente problemático de legislar, porque básicamente es lo que se está sucediendo, legislar desde los tratados comerciales, desde la negociación de tratados comerciales, donde la lógica es una lógica de toma y daca, de negociación, de yo abro el mercado de aguacates y tú abres el mercado de autopartes. O el azúcar. Y hacer eso, con esa, abordar con esa lógica cuestiones de derechos, pues es muy problemático, ¿no? Y creo que es una falla, digamos, esencial. Pero es particularmente problemática en casos y en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y con la interacción entre los derechos y el desarrollo tecnológico. Porque, digamos, la regulación es particularmente sensible a esos cambios y es particularmente problemático que no pueda alcanzarla en el tiempo. Y la modificación de tratados comerciales, digamos, es todavía más complicada que modificar una ley, que modificar inclusive una constitución en México, que sucede cada rato. Entonces, el plasmar reglas hoy, de ahora para 40, 50 o hasta 100 años, parece ser una insensatez, en particular en temas que tienen que ver con tecnología y con derechos humanos. A ver, dos cosas. Tú hablas ahí de plazos de 40, 60 o 100 años, cuando hay muchos que dicen se tardaron en volver a abrir el tratado, porque muchas cosas pasaron en estas 2 décadas que lleva, ¿no? Un tema, el de comercio electrónico, por ejemplo. Pero en cuanto a derechos digitales, ¿qué es lo que a ti te preocupa respecto a esta renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Pues principalmente, y estas son preocupaciones que ya teníamos en el TPP, ¿no? Sí. Y que de alguna manera se está hablando de que el TPP podría servir de alguna manera como una guía de negociación para el Telecán, o incluso un tratado todavía más problemático donde la industria ha ganado más posiciones, que es el tratado entre Estados Unidos y Corea del Sur. Son particularmente 2 capítulos, aunque podría haber más, que son el capítulo de propiedad intelectual y el capítulo de comercio electrónico que tú ya mencionabas. Por ejemplo, en el capítulo de comercio electrónico existen reglas respecto de, y se ponen límites a lo que los estados pueden legislar en materia de datos personales y de privacidad, porque se entiende que, digamos, legislación que tienda a proteger los datos personales en un país puede constituir una barrera al comercio, particularmente las transferencias de datos personales, ¿no? Y eso, o de alguna manera establecer un límite y de alguna manera un privilegio de los intereses de los inversionistas versus los intereses, digamos, del interés público, de la protección de la privacidad, parece ser un problema. Por ejemplo, en Europa existen reglas en materia de datos personales en las que, digamos, hay todo un conflicto ahora de las transferencias de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos. Los tribunales europeos han puesto muchas barreras y han exigido muchas más garantías por parte de los Estados Unidos, que ni siquiera tienen ley de datos personales, de que tienen que garantizarle el estándar de protección europeo antes de permitir transferencias internacionales. Y esas cuestiones son cuestiones que se están legislando y que pueden comprometer la privacidad, digamos, de los países que están, y los ciudadanos de los países que están negociando con los Estados Unidos, en donde el estándar constitucional y legal de privacidad es muy, muy endeble. Y este es el consenso que tienen las organizaciones de los 3 países en estos foros a los que empezaron a acudir hace 2 meses más o menos. Pues sí, digamos, con sus matices, pero digamos la sociedad civil de Canadá, Estados Unidos y México, y particularmente la de Canadá y México, que es la que estaría en peor posición, porque en Canadá, en México hay, mal que bien, leyes de datos personales y algún avance constitucional y un reconocimiento constitucional fuerte del derecho a la privacidad, mientras que en los Estados Unidos la interpretación de la Suprema Corte de su 4ª enmienda, por ejemplo, está francamente muy retrasada, ¿no? Y eso genera un problema. Pero además hay otros aspectos de neutralidad de la red, de derechos de autor, propiedad intelectual, que bueno, ojalá tengamos oportunidad. Ahorita los platicamos. Platicarlos. Gisela, tú publicaste recientemente un artículo en donde tocabas este punto de la ley de datos personales y mencionabas algo así como que en Estados Unidos esa ley de datos personales no aplica para extranjeros, ¿no? Entonces encontrabas un problema ahí con el caso de ciudadanos mexicanos y ciudadanos canadienses que quisieran defenderse en tribunales de Estados Unidos. ¿Tu preocupación va en el mismo sentido entonces que la de Luis Fernando? Sí, sin duda. Y aquí vale también la pena hacer una acotación. También hay una coordinación de sociedad civil que se dedica a derechos digitales exclusivamente. Estamos aún construyendo un consenso. Pero esto se articula también en un movimiento mucho más grande de sindicatos canadienses y de Estados Unidos, de agricultores y de activistas de medio ambiente. Entonces, más bien, son como consensos, construir consensos por todas partes y ver de qué forma salimos como un frente unido. El tema de comercio electrónico suena un poco abstracto, pero hay que entender, creo yo,
que en el mundo del capitalismo digital los datos son igual a dinero y nosotros somos datos. Entonces ahí es cuando nuestro derecho a la privacidad está en juego. ¿Por qué? Porque cada clic, cada like, cada transacción bancaria, cada post, cada libro que compra uno en Amazon. Cada libro que compra en Amazon, cada cosa que buscamos en Google, todo eso es una serie de datos que hay intercambio de esos datos porque los datos son dinero. Y les recomiendo muchísimo un artículo en The Economist que se trata precisamente de eso, ¿no? Como los datos es el nuevo petróleo. No estoy necesariamente de acuerdo con esa premisa, pero me parece muy interesante el análisis económico de eso. Si nuestros datos terminan en Canadá, como bien dice Luis Fernando, igual y no hay tanto problema, quien no ama a Canadá, ¿no? Pero si terminan en Estados Unidos, efectivamente la cuarta enmienda es preocupante porque Trump acaba de declarar hace poco, que ya estaba en la jurisprudencia, pero Trump vía decreto presidencial dijo que el derecho a la privacidad no le aplica a extranjeros. Y por eso también se abrieron las revisiones en frontera, ¿no? De redes sociales, de aparatos de tecnología, de iPhones, etcétera. Una señora que la deportaron porque tenía un meme de Trump en su celular. Sí. Tiene más o menos que ver con esto. Entonces sí nos hace pensar si ciertas reglas sobre comercio electrónico quedan en tratados internacionales, además con un lenguaje género complicadísimo. O sea, yo soy abogada, me dedico a estos temas, Luis Fernando también, y de verdad que lo leemos 5,500 veces y sigue sin entender. Luego le ponen unos footnotes que terminan diciendo al revés de lo que estaba diciendo al principio. Y por nuestra experiencia en el TPP, no solo se trata de que las negociaciones sean oscuras en sí mismas, sino que además son inaccesibles al público. Hay que hacer una muy grande labor de traducción y también por eso pues te agradezco muchísimo que nos tengas aquí, ¿no? ¿Coincides con Luis Fernando en el sentido de que estas consultas que acaban de ser lanzadas en México son una simulación? Sí, definitivamente. De hecho, salió la consulta el 26 de junio. Sí. Por parte de R3D y Derechos Digitales presentamos un informe en conjunto sobre lo que nos preocupaba en términos de derechos digitales, pero esto no significa que vayamos a formar parte de las negociaciones. ¿Por qué? Porque las negociaciones, al igual que los mecanismos de resolución de controversias dentro del tratado, que es algo de lo que me gustaría hablar más tarde, ojalá nos dé tiempo porque estos temas siempre son enormes, pero al igual que el mecanismo de resolución de controversias, está cerrado a los ciudadanos. Es decir, a esas negociaciones y a ese tipo de litigios solamente acceden las compañías y los estados. Entonces, que alguien me diga, por favor, ¿por qué se están legislando sobre derechos humanos en estos tratados internacionales, derechos laborales, derechos ambientales, derechos digitales, sin incluirnos, sin que nosotros podamos demandar en caso de violaciones y a puerta cerrada? Yo creo que eso es algo definitivamente que venimos aprendiendo de la experiencia de la negociación de los tratados internacionales y que no podemos dejar que pase otra vez. O sea, en esta consulta que acaba de ser lanzada, es un sitio web en donde uno entra y pone qué no debería estar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Varios activistas se meten lo que creen y de repente los negociadores llegan, aquí están las observaciones de sociedad civil, pero ni siquiera las toman en cuenta. Es lo que ustedes creen. Es un formulario. Es un formulario. Es un formulario donde tú pones tu nombre, tu apellido, tu tal, subes tu PDF y pues cierras los ojos y esperas que lo tomen en cuenta, ¿no? Oye, el tema de propiedad intelectual que querías también tocar, ¿qué es lo que te preocupa exactamente de esta renegociación? Y me imagino que los estándares de la regulación de la propiedad intelectual en los tres países son distintos también. Sí, digamos, la propiedad intelectual como régimen jurídico es territorial, es decir, cada país técnicamente tiene su propio derecho de propiedad intelectual, aunque hay tratados internacionales que buscan armonizar de alguna manera algunas provisiones de derecho de propiedad intelectual. ¿Esto es lo que están buscando los negociadores ahorita, armonizar los tres? Pues armonizar de alguna manera con una agenda de la industria del entretenimiento estadounidense en particular, que busca siempre medidas mucho más punitivas, incrementar penas, incrementar medidas de observancia para castigar a quienes, según desde su perspectiva, están amenazando los derechos de propiedad intelectual desde Internet, por ejemplo, ¿no? Y es algo que hemos visto una y otra vez con ACTA, lo hemos visto con leyes en Estados Unidos como SOPA, como PIPA, en México lo hemos visto en incontables intentos, ¿no? Y siempre ese es el problema, ¿no? Con los tratados internacionales de este calado, de tratados comerciales, se busca de alguna manera eludir el debate público que genera el presentar una iniciativa de ley en un congreso donde hay representantes populares, donde la gente puede tener una incidencia mayor. Se busca sacar eso, ponerle un tratado comercial y a la hora de la hora, en el mejor de los casos, darle un voto al Senado de sí o no a todo el tratado. Y, digamos, muchos senadores, en el caso de México, se van a ver ante una disyuntiva de, hijo, ese tema me preocupa, pero digamos, viendo todo el tratado, es difícil para mí justificar un voto en contra. Es decir, es un mecanismo también para forzar políticas que son impopulares, que son difíciles de tragar y de vender al público,
pero que de alguna manera es difícil y es fácil esconderlas también en este lenguaje muy técnico, ¿no? Y en particular, sin meter en mucho detalle, hay varios aspectos muy preocupantes. Por ejemplo, se ha buscado de manera reiterada en el TPP, pero falló, de hecho. El texto final del TPP al final fue mucho más matizado de lo que había en las negociaciones, pero ahora Estados Unidos y las industrias del entretenimiento estadounidenses ven el TLC como algo muy suculento, la oportunidad de a empujar su agenda, digamos, maximalista, punitiva de los usuarios, y se está buscando establecer reglas y obligaciones para que se pueda básicamente haber censura en Internet, para que se pueda responsabilizar a los intermediarios, a las empresas como de Internet, por el contenido generado por los usuarios, lo cual les genera y los convierte básicamente en policías privados del derecho de autor. Y eso es, desde el punto de vista constitucional mexicano, es muy preocupante, pero además desde el punto de vista de libertad de expresión es todavía más preocupante. Hay incontables ejemplos de cómo las leyes, digamos, más estrictas de derechos de autor, como la estadounidense, han generado la censura de información de interés público. Por ejemplo, un documental en Ecuador que era crítico de Correa. E incluso en México hay un video, por ejemplo, muy chistoso, donde se burlan del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que también fue bajado en un proceso electoral usando la ley de derechos de autor de los Estados Unidos. Peña Nieto inclusive ha bajado varios videos de YouTube, no porque sea legal en México, sino usando la ley de propiedad intelectual estadounidense y exigiéndole a YouTube que baje esos contenidos. Entonces, porque las YouTube implicaciones... está basada en Estados Unidos. Está basada en Estados Unidos, es un intermediario y, digamos, YouTube o baja el video que le dicen que viola derechos de autor, o se hace responsable, la pueden demandar y YouTube dice, bueno, yo no me voy a meter en problemas, mejor borro, ¿no? Y eso ha sido muy complicado. El establecer esas obligaciones, además, en México, generaría estos efectos altamente cuestionables y problemáticos desde el punto de vista de derechos humanos. Bueno, déjenme hacer una pausa rapidísimo, regresando retomamos los otros temas, el tema de neutralidad en la red y cómo cada vez más lo que parece ser el Telcán se va a convertir o quieren que se convierta en un TPP, ¿no? Déjenme hacer una pausa, volvemos justo después de esta para seguir conversando esta noche con Gisela Pérez de Hacha y Luis Fernando García sobre derechos digitales y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No te vayas, esto es Foro Global y volvemos después de la pausa. Ya estamos de regreso, seguimos esta conversación con Gisela Pérez de Hacha y Luis Fernando García sobre la agenda de la que nadie está hablando, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que va a tener mucho impacto en los ciudadanos de los tres países y en los derechos digitales, ¿no? Gisela, ¿algo más que quieras agregar sobre el tema de derechos de autor que estábamos mencionando en el bloque pasado? Hay un tema del que tú quieres hablar, yo lo sé, las reglas de inversionistas, que también en tu texto venía por ahí un caso que preocupa bastante, pero ahorita lo platicamos. ¿Algo más sobre derechos de autor? Sí, primero un disclaimer para los que nos están viendo. Hoy justo di una clase de propiedad intelectual y uno de mis alumnitos me decía, maestra, pero es que usted quiere quitar toda la propiedad intelectual y dejar a los artistas desprotegidos, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. La crítica que nosotros hacemos es el argumento típico. La crítica que nosotros hacemos es que el modelo actual de propiedad intelectual solamente beneficia un puñado de empresas que son los que tienen un oligopolio, generalmente en música, en cine, en arte, en producción literaria, de cadenas de distribución y de producción y de exhibición. Entonces, al final, los autores quedan desprotegidos, los consumidores quedan, como en el TPP, amenazados de cárcel por bajar películas, que gracias a que Wikileaks lo filtró, porque ese texto no era público, gracias a que Wikileaks lo filtró pudimos hacer presión y entonces todas esas provisiones pudieron ablandarse un poco más, como lo estaba diciendo Luis Fernando ahora. Entonces, ojalá que de verdad los negociadores hayan aprendido algo en esta etapa del TLC y que efectivamente se abran estos textos. Por otro lado, también una tendencia preocupante a nivel mundial es el aumento de plazos de protección sobre derechos de autor. Es decir, generalmente las obras se protegen durante la vida de los autores y hasta X número de años después de la muerte de los mismos. México es el peor país del mundo porque protegemos 100 años después de la muerte de los mismos. Normalmente el estándar está en 50, el estándar internacional. El TPP lo quería subir a 70 y ahora también queda por ver en el TLC hasta cuánto lo quieren subir. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque crea un régimen de propiedad privada en el que los herederos de Octavio Paz están cobrando las regalías de Octavio Paz en detrimento
de creaciones que tienen que ver con un remix de la obra de Octavio Paz. O sea, si yo me quiero ir a imprimir una t-shirt y venderla de los poemas de Octavio Paz, no, pues resulta que le tengo que pedir permiso, espérame, a los herederos, a la editorial, y qué tal que los herederos, uno ya se murió, entonces tengo que ir y ya no sé ni qué, como artista me voy a autocensurar. Durante el próximo siglo, ¿no? O quién sabe dónde, ¿cómo vas a calcular cuándo ya está en el dominio público y cuándo no? Entonces, esto por eso tiene impacto en derechos humanos y es un mecanismo que también censura a muchísima gente porque tiene miedo de violar estos derechos de autor. Esto bajo la idea de que conocimiento debe ser abundante y libre, ¿no? La cultura es un remix. O sea, nadie se está inventando el hilo negro, la neta. Entonces, ¿por qué van a llegar un puñado de empresas y decir estos derechos son míos y yo sigo cobrando regalías y los herederos siguen cobrando regalías cuando en realidad, pues, perdón, pero el laberinto de la soledad es propiedad de todos, ¿no? Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Si yo escribo algo ahorita, prácticamente todo es un plagio. ¿Por qué? Porque el lenguaje mismo me enseña cosas y absolutamente todo lo que he leído tiene algo de bagaje cultural en mí. Entonces, partimos un poco de esa premisa, no el anular la propiedad intelectual, sino simplemente tener mecanismos un poquito más equilibrados, que beneficien la creación y que no terminen siendo mecanismos de censura. No solo porque Peña Nieto está bajando videos de YouTube, sino también por la autocensura que viven los propios artistas y creadores frente al miedo de estas reglas de propiedad intelectual. Y el otro tema, el de inversionistas, inversiones que pueden venir de Canadá o de Estados Unidos y estar en México, que están protegidas de cierta manera. Y tú ponías un caso sobre, ¿por qué no lo cuentas mejor en lugar de que yo lo haga? Bueno, desde el TLC, desde el Tratado de Libre Comercio original en el 94, se amplía el concepto de inversión para incluir las expectativas de ganancia de los inversionistas. Sí. ¿Qué es esto? Who knows, ¿no? Yo espero ganar tanto, entonces esa expectativa de ganancia, si el Estado me la viola, me tienen que pagar. En México tenemos un caso muy paradigmático, que es el caso de Metalclad, que es una empresa que estaba tirando asbesto y que estaba contaminando un río en San Luis Potosí. El gobernador pone una ley ambiental, pone, no me acuerdo si era una ley, un reglamento que dice, no, empresa, perdón, no puedes hacer esto, estás contaminando, hay normas ambientales que tienes que seguir. Y Metalclad demanda al Estado mexicano ante el mecanismo de conciliación, el mecanismo ¿cómo se llama? El mecanismo arbitral de resolución de controversias inversor-Estado. En inglés es ISDS, parece como un trabalenguas. Pero son estos mecanismos a los que solo pueden acceder las compañías y las empresas. Y en pocas palabras, el Estado mexicano tuvo que terminar pagando $16.7 millones a Metalclad. Que fue la que contaminó, además. Que fue la que contaminó, porque le violamos sus expectativas de ganancias futuras. Y este dinero sale de nuestros impuestos. Entonces, desde la sociedad civil trinacional, uno de los acuerdos principales fueron dos. Primero, transparencia en las negociaciones. Que no se han dado hasta ahorita, ¿no? Que no se han dado hasta ahorita, veremos cómo se comportan. Y segundo, eliminar el mecanismo de resolución de controversias inversión-Estado. Porque no es justo que los derechos humanos se terminen dirimiendo ahí, que además los abogados muchas veces, que son jueces y parte, terminan defendiendo a las empresas y además luego siendo jueces en los propios litigios. Y no son mecanismos democráticos para resolver nada, ni para legislar ni para resolver juicios. Entonces esos son dos puntos mínimos a los que llegamos en las reuniones que les platicábamos hace poco. Claro. Ahora, quisiera conectar el tema con lo del TPP, porque con la salida de Estados Unidos de este acuerdo, parecía que el TPP ya se había muerto, pero hay países y gobiernos que están insistiendo en volverlo a sacar, ¿no? México es uno de ellos, y bajo la Alianza del Pacífico, a la que recientemente se acaba de sumar Canadá, están tratando de volver a poner el tema, o digamos, los mismos aspectos que estaban en el TPP, tratando de revivirlo, y parece también que el modelo para poder renegociar por parte de Estados Unidos el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio Americano Norte, es el TPP. Entonces el TPP no ha muerto. Pues no, pero sería, digamos, sumamente grave que México, y la posición de México es, digamos, poco probable que se materialice como una realidad, pero sin embargo es preocupante que acuerdos que se lograron cediendo a Estados Unidos cuestiones se mantengan. Es como Estados Unidos sigue estando presente en la negociación sin estarlo. Me parece una tontería el afirmar que hay que salvar el TPP aunque sea sin Estados Unidos, dejando las cosas que se le cedieron a Estados Unidos intocadas, ¿no? Y eso es particularmente preocupante, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a lo sustantivo del tratado, en materia particular de derechos de autor, por ejemplo, en el TPP había dos países que han hecho resistencia muy importante a las demandas en materia de derecho de autor de los Estados Unidos, que eran Canadá y Chile, ¿no? Sería muy importante que en caso de que se intente revivir o hacer otro tipo de acuerdo, primero, desde nuestro punto de vista, este tipo de aspectos no tienen nada que hacer en un acuerdo comercial.
existen otros organismos internacionales como la OMPI, donde sí es verdaderamente multilateral y donde sí hay más posibilidades de generar acuerdos y tratados que son equilibrados, porque algo que es muy importante entender es que el conocimiento y la cultura, digamos, son bienes que, por un lado, hay cierto conocimiento, cierta ciencia, cierta cultura, que requiere de algún incentivo económico, así se dice, para generarse. Y es cierto, algunas medicinas requieren inversión, algunas películas de un presupuesto gigantesco probablemente necesitan una expectativa de retorno de ese dinero y nadie está diciendo que no puedan tener esa expectativa. Pero también el conocimiento y la cultura y la ciencia dependen del conocimiento, la cultura y la ciencia previos. Todo se construye sobre lo que existió, en particular el caso de la ciencia. Y es por eso que ha habido todo este movimiento de acceso abierto, de científicos que han creado y han generado avances y progreso científico importantísimo a partir de poder acceder a conocimiento previo que está de alguna manera secuestrado por estas empresas editoriales de papers académicos, por ejemplo, ¿no? JSTOR, por ejemplo. Y lo que se ha estado, la evidencia empírica demuestra es que los términos de protección, que esta protección maximalista, más punitiva, más meter a la cárcel a la gente, subir las penas, afecta a este ecosistema para generar cultura y conocimiento. Y segundo, ni siquiera ayuda de manera sustantiva a la generación y a los autores. Ayuda a algunos titulares muy, digamos, privilegiados en ese sistema. Y por eso es que es importante para nosotros ganar esta batalla y decir, a ver, tenemos que volver a pensar el conocimiento y la cultura. Se ha perdido de vista que la propiedad intelectual es un medio, no un fin en sí mismo. Se supone que era un medio para lograr ese equilibrio. Hoy está desequilibrado absolutamente. Hoy el régimen actual de derechos de autor ni beneficia a la cultura del conocimiento ni beneficia a los autores. Y tenemos que pensar un poquito fuera de la caja y para eso tenemos que revisar inclusive los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual que están ya vigentes. Digamos, y esto es lo peor. Esto no es ni siquiera aceptar que tenemos que discutir que hay un problema hoy, sino es agravarlo, es incrementar los términos de protección, hacer más punitivo la legislación. Y eso es lo que estamos tratando de combatir, ¿no? Que cancelemos un debate que es absolutamente necesario para lograr el progreso científico y cultural que necesita el mundo. Claro. Nos quedan 2 minutitos de programa, entonces quisiera darle un minuto a cada uno de ustedes para que nos dieran un radar de cuáles temas deberíamos de voltear a ver como ciudadanos que usamos Internet, como ciudadanos que formamos parte de esta, no sé si llamarla comunidad de América del Norte, no sé si realmente sea un término que se pueda usar, pero que volteemos y digamos, a ver, está el tema, por supuesto, de los autos que se está renegociando porque México es una potencia en ese sentido, está el tema de propiedad intelectual del que ya hablamos, hay muchos otros temas de los cuales nadie está hablando. Para ti, ¿cuál sería, Gisela, el anuncio que le dirías a la gente? Volteen y vean esto, sigan el trabajo de estas organizaciones, porque además en octubre quisiera que regresaran por acá de nuevo, porque ya vamos a tener más conocimiento de lo que estén realmente renegociando. Hola. Esperemos. Y vengan otra vez, por favor, en octubre para que hablemos en qué va todo esto, pero por favor, un minuto para alertar a la gente de que tiene que seguir. Bueno, yo diría primero que nada, cuidado con el discurso de modernización. No porque digan modernizar significa que en automático es algo bueno. Segundo, definitivamente seamos más críticos con lo que se nos presenta como en los avances tecnológicos, sobre todo desde el punto de vista de usuarios, no nada más de consumidores. Es decir, todos los temas que no hablamos, neutralidad de la red, candados digitales, el que ya mencionamos de propiedad intelectual. Y recomiendo mucho que sigan el trabajo de una organización que se llama Public Citizen. Y definitivamente, pues lo que vamos a estar trabajando nosotros desde acá, desde México, para poder articular una verdadera disidencia en contra de estas agendas tan poderosas, corporativas y estatales. Gracias, Fernando. Solamente diría que hay que tomar conciencia que estos tratados tienen efectos concretos en el ejercicio de derechos, de muchos, laborales, digitales y de todo tipo. Y es importante intentar informarnos de cómo nos va a afectar. Y finalmente nada más le diría al público si está tranquilo con el hecho de que van a negociar un tratado Trump y Peña Nieto. Si creemos que de esa dupla va a salir algo que nos va a beneficiar. Yo creo que de entrada debemos de rechazar esa ecuación y en su caso, si necesitamos renegociar el Tratado de Libre Comercio, pues esperemos a que cambien las cabezas de ambos países, porque creo que estamos jugando con muy malos jugadores, ¿no? Yo diría que también está Justin Trudeau ahí echándole ojo a todo también. No se puede, no puede hacerlo todo, no puede hacerlo todo. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Vénganse por favor pronto. Si sale algo antes de octubre, vengan por favor otra vez a contarnos qué está pasando. Les agradezco mucho que hayan estado esta noche conmigo en Foro Global. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Gisela. Gracias a ti, Genaro. Sobre todo,
gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Te espero el domingo en punto de las 11 de la noche para una emisión de Sin Filtro y el próximo lunes a las 11 de la noche también para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.